Ok, el siguiente tema sería variación y intervalos de predicción. Las definiciones sería de la siguiente manera. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral X y que lo que es Y, que esta sería la de Y predicha, es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es Y testada. Desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical entre Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho Y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Aquí tenemos lo que es la desviación. Desviación total explicar, que sería Y menos Y predicha, pero testada, igual a desviación explicada más desviación sin. Entonces sería la desviación total a explicar sería Y menos Y testada igual a Y predicha menos Y testada más Y menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo donde dice: imagina una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5 y 9. 5 y 19. O sea, aquí sería 5 y 19. Supongo que utilicemos la muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha es igual a 3 más 2X y la media de los valores de Y está dado por Y testada igual a 9. Aquí tenemos la desviación total. La desviación sin explicación y desviación explicada, igual lo que sería Y testada igual de Y predicha igual a 3 más 2X. El otro ejemplo es uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5Y y 19 igual a 19. Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la situación de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y testada es 3 más 2X produce Y testada igual a 13. Al existir una correlación lineal significa entre X y Y la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión. Y testada igual a 3 más 2X para obtener Y testada igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y testada es igual a 13 y Y es igual a 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Dice la desviación total es a partir de la Y testada igual a 9 del punto 5 y 19. Y menos Y testada es igual, pero sería
la y predicha. Y predicha, que sería de 19 menos 9 es igual a 10, esa sería la desviación total. La desviación explicada a partir de y predicha es igual a 9, del punto 519 es igual a y testada menos y predicha igual de 13 menos 9 es igual a 4, que sería la desviación explicada. Y la desviación sin explicar sería a partir del punto de y predicha igual a 9, del punto 519 y menos y testada igual a 19 menos 13 igual a 6. La variación total es igual a variación explicada más variación sin explicar. Sería la sumatoria de y menos y predicha al cuadrado igual a la sumatoria de y testada menos y predicha al cuadrado más la sumatoria de y menos y testada, y predicha, al cuadrado. La variación total expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La desviación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula que R al cuadrado es variación explicada y variación total. Nos dice que un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuos es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. Definiciones. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas sobre galón. Número 1 dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo del combustible en carretera. Aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a abrir Minitab para hacer el ejercicio. Hay que esperar a que abra.
Ok, aquí tenemos ya lo que es los datos de las marcas de automóviles, modelos, pesos en libras, longitud. Pero aquí nos vamos a ir por dos, que no es la que nos está pidiendo, que es el peso en libras y el combustible en carretera. Sería peso en libras y carretera millas por galón. Para hacer esto nos vamos a ir a estadística, regresión y ajustar modelos de regresión. Aquí pues vamos a seleccionar qué es lo que nos está pidiendo. Aquí tenemos todas, nos está pidiendo lo que es peso en libras y carretera millas por galón. Entonces en respuesta vamos a poner carreteras millas por galón. Y en predictores continuos vamos a poner pesos en libras. En modelos, pues aquí no vamos a poner nada. Paso a paso. En gráficas vamos a poner 4 en 1. Resultados, almacenamiento, nada. Solamente le vamos a dar a aceptar para que nos arroje la regresión. Aquí están las gráficas. Y ese es el análisis de regresión de carreteras millas por galón sobre peso libras. La regresión, pues aquí nos aparece el valor de F, que es de 55.77, y el valor de P, que es 0. La regresión en peso en libras es de 268.680. El error es de 144.538 y la falta de ajuste sería igual. 144.538, error puro, está como el 0, y el total pues sería 413.219. La R cuadrada aquí nos da un 62.02%. La S sería de 2.19498. La raíz cuadrada ajustada sería de 63.86. Y la raíz cuadrada, la R cuadrada, perdón, predeterminada sería de 60.96. El coeficiente constante es de 50.50. El valor de T es de 17.66. El valor de P es 0. Peso en libras, el coeficiente sería de menos 0.005869. La ecuación de regresión sería carreteras millas por galón es igual a 50.50 menos 0.005869 pesos en libras. Ajuste diagnóstico para observación comunes. Observación 24 son carreteras millas por galón, son 37, perdón. En ajustes 28.524. Residuo sería de 8.476. Y pues vamos a ver las gráficas. ¿Dónde están las gráficas? Regresión, ajustamos esto. Aquí tenemos el residuo. Si se dan cuenta, la recta pues está muy pegada a lo que son los residuos. Contra el valor ajustado, el histograma y la orden de observación. En esos puntos donde se aumenta tiende a ser mayor. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal.
Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% en libras. Para el peso en libras. Vamos a abrir aquí. Vamos a cerrar este. Vamos a... Ok, vamos a generarlo, este ejercicio, mediante el asistente. Vamos a regresión. Va a ser de una variable, regresión simple. Columna nos está pidiendo, consiste en la estatura en pulgadas y los pesos, determinar en libras de hombres elegidos al azar. Suponga que tiene valores pareados que consiste en la estatura en pulgadas y los pesos en libras, elegidos al azar. Sería pesos en libras y la columna X, estatura en pulgadas, lineal. Aquí el nivel de significancia es del 0.5. Y aquí nos va. Aquí nos dice si existe una relación entre X y Y. La relación entre pesos y libras de estatura pulgadas es estadísticamente significativa, ¿sí? Ya que P es menor a 0.05. La variación explicada por el modelo. El modelo de la regresión puede explicar 27% de la desviación en peso en libras. Pues sería muy bajo. Es de 27.27%. La correlación entre Y y X, la correlación positiva es R, es a 0.50. Eso indica que cuando la estatura pulgadas aumenta, peso en libras también tiende a aumentar. La ecuación ajustada por el modelo lineal que describe la relación entre Y y X sería de Y es menos 138.6 más 4.553X. Entonces para predecir el peso en libras para un valor de estatura pulgadas o hallar la configuración de estatura pulgadas que corresponda a un valor de rango del valor deseado en peso en libras. Aquí tenemos algunos residuos que están un poco grandes y X pocos comunes. La gráfica de la línea ajustada por modelo lineal. El R cuadrado ajustado es de modelo seleccionado lineal es de 25.36. Modelo alternativo cuadrático sería 25.74. El valor de P de modelo es de 0.001. Valor de P término lineal sería igual de 0.001. Tenemos los residuos versus valores ajustados. Los residuos pues son, aquí serían grandes. Esto es la regresión para el peso de libras en diagnóstico. Y la gráfica de predicción, la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas descontinuadas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Y nos dice que si la masa es suficiente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es regresión múltiple. Dice, en una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta Y y dos o más variables de predicción X1, X2 e XK.
La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales de Y es igual a B0 más B1 por X1 más B2 por X2 más BK por XK. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple para que sirva para predecir los valores de variable de respuesta Y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente de múltiples de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y es un ajuste muy bueno. Daría por resultados un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiples se logra mejor que el coeficiente ajustado de determinación, que es R ajustada. Para el número de variables, el tamaño de la muestra. R2 ajustada y valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de no incluir una de cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Eso ya son los ejercicios. Y se utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galón sea de la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindro y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Le damos doble clic para abrir los datos para hacer el ejercicio.